Esta historia da inicio en un enorme castillo y más precisamente en la habitación principal de este mismo, en el cual una sirvienta parecía estar adentrándose con el objetivo de entregar la cena al protagonista, quien a su vez parecía ser la máxima autoridad allí, procediendo así ésta en comunicarle la preocupación que todo el mundo tenía por su salud, no prestando tan siquiera un poco de atención ante estas palabras el prota, quien a los pocos segundos mencionaría el estar asqueado. Malinterpretando estas palabras la sirvienta al pensar que se trataba de su comida, razón por la cual pediría disculpas al instante. Teniendo que aclarar el prota sobre haberse referido al libro que estaba leyendo en aquel entonces, a lo que con algo de duda ésta preguntaría del motivo de su desagrado hacia éste, dándole a conocer el prota el que tal libro trataba sobre la gran caída del reino de Agnés ante el rey demonio, surgiendo ante tal catástrofe el nacimiento de un gran caballero el cual había muerto de forma horrible por aquellos a quienes había tratado salvar, pareciendo todo aquel intento de ver el futuro una completa estupidez, puede que ante sus ojos el imperio de Agnés jamás caería en su mandato, optando mejor en aquel momento por no prestar más atención a una historia de tan bajo nivel, siendo el único problema su excelente memoria quien mantendría tales sucesos en su mente. A lo que sin más le pediría a tal criada el retirarse ya que él se encargaría de su comida, procediendo así ésta en acatar tal orden al instante dejando completamente solo en aquella habitación al prota, el cual en su silencio imperturbable se encontraba recordando los grandes logros en su corta vida, siendo éste el único capaz de haber logrado unir a todas las razas a excepción de los demonios, razón por la cual la gente de su pueblo lo había comenzado a venerar como el emperador de la Estrella Negra, pareciendo todo aquello al prota tan solo una manera de vivir su vida, por lo que al ya no tener nada que conquistar y haber llegado a la cima del poder se diría el sentirse vacío. A lo que tras cambiar de escena se nos mostraría un enorme castillo en el cual una persona parecía estar corriendo desesperadamente, mostrándose así como tal sujeto no era otro más que un guardia quien se preguntaba del por qué no había nadie protegiendo el castillo como también al príncipe Sion a sus espaldas, optando ante tal desolación por seguir corriendo puesto que a pesar de que su joven maestro era el más débil de la familia Agnés aún así era un legítimo sucesor, terminando este en aquel momento por ser alcanzado por sus persecutores, quienes sin perder tiempo en aquel instante habían arremetido en contra de estos dos, logrando tal guardia el esquivar a las justas un tajo que iba en directo al prota en su espalda. No pareciendo tales sujetos el querer darse por vencidos, motivo por el cual éste no tendría de otra más que blandir su espada y bloquear uno a uno los golpes, siendo tal tarea algo difícil de lograr al ser golpeado haciéndolo retroceder mientras les refutaba a estos el ser unos cobardes, no prestando atención los ya mencionados al tan solo pedirle al guardia el rendirse de una vez, terminando en aquel instante por llegar nuevos enemigos al lugar con la misma misión de matar al príncipe Sion. Por lo que al no tener de otra tal anciano optaría por dejar junto a una pared al ya nombrado mientras gritaba el protegerlo con su vida, siendo estas palabras las que desencadenarían una feroz batalla en la que aquel anciano se le veía estar soportando a las justas, no teniendo demasiado tiempo para pensar este último al mostrarse como éste rápidamente había sido abrumado en número por los asesinos, acción la cual dejaría de forma indefensa a su joven amo. Siendo tal oportunidad notada por uno de estos tipos quien se acercaría rápidamente hacia el ya nombrado, no teniendo de otra el guardia de este más que ver de forma impotente. Él como el príncipe Sion estaba a punto de ser atravesado de una estocada. Para al cabo de unos segundos mostrarse como una fina capa había detenido esta última, confundiendo esto mismo a los demás asesinos quienes pedían a su compañero el matarlo de una buena vez, no siendo este el caso al notarse como el prota comenzaba a despertar poco a poco mientras que lentamente retiraba la espada enfrente suyo, dejando esto ahora sí perplejo a aquel sujeto quien además de esto notaría como su cuerpo no seguía sus órdenes, restándole el tan solo observar como el prota lo miraba fijamente, no teniendo de otra los compañeros de este más que sumarse al ataque, razón por la cual Sion activaría su habilidad caída de la Estrella Negra, logrando así en un instante el despedazar por completo a cada uno de estos ante la mirada incrédula de su guardia, mientras que por otra parte se veía al prota ahora rodeado de cadáveres el pensar que aquella sensación de volver a vivir se le hacía interesante. Procediendo así en aquel instante a mencionarse como aquel mundo era conocido como la crónica del héroe de Frosimar, en la cual tanto la debilidad como aquellos con un cuerpo débil eran constantemente impotentes a cualquier situación en el reino de Agnés, siendo debido a lo ya mencionado que el príncipe Saion había sido encarcelado al perder la batalla por el trono, siendo debido a todo esto y a su misma debilidad que éste debió haber muerto en la anterior emboscada, terminando así por
Recordar el cómo la anterior noche él mismo se había encargado de los asesinos gracias a su habilidad de caída de la estrella negra, recalcando el que si no hubiera tenido tal ventaja a su favor es posible que hubiera muerto allí igual que en la novela. Por lo que tras reflexionar sobre lo ya antes vivido se diría el que aquello no era ningún sueño, sabiendo a su vez que si en realidad estaba en la novela anteriormente leída entonces no le quedaba mucho tiempo, recalcando el hecho de que dentro de 3 años el mundo caería a manos de los demonios tras la derrota del héroe, por lo que éste tendría que impedir aquello a toda costa mientras descubría el cómo volver a su cuerpo original, reiterando de esta forma el tener que unir las fuerzas del imperio en tan solo un año, misión la cual se le era un poco difícil en aquel instante puesto que un cuerpo tan débil como aquel hacía que sus habilidades no fueran perfectas como antes, sin mencionar el que claramente ser más fuerte para un personaje secundario como él era completamente imposible, siendo debido a estas últimas palabras que el prota lograría experimentar una sensación que había perdido hace mucho tiempo, procediendo a su vez en decirse el finalmente tener nuevas cosas que hacer. Optando así en aquel momento en salir y que descubrir a la mente secreta tras su anterior intento de asesinato, puesto que aun si había sido abandonado por su familia seguía siendo un príncipe, por lo que al estos ya saber su posición en la realeza entonces debían de estar dispuestos a morir, incluyendo a esto mismo a muchos de sus guardias por haber aportado indirectamente a su intento de asesinato. Terminando así por salir de sus pensamientos al notar cómo un guardia le impedía el paso, teniendo que argumentar el que al ser muy de noche no era adecuado para que saliera, preguntando ante estos a Ion si es que acaso allí dentro era más seguro para él, obteniendo como respuesta el que estos tan solo estaban siguiendo órdenes, logrando esto último colmar finalmente la paciencia del prota ya que no les había ordenado nada, por lo que sin perder más tiempo con palabras optaría en ejecutar a aquel guardia frente a su compañero y su guardia de confianza, recalcando el que aun si eran sus guardias tenían el descaro de imponer la ley de otros ante él. A lo que tras ya haberse abierto paso procedería en abrir las puertas mientras veía el cielo y más específicamente a una luna roja, la cual le daba por hecho el estar en el mundo de aquella novela, terminando por ser interrumpido en aquel instante por los demás guardias del castillo, quien según su juicio no eran más que cómplices del intento de asesinato del otro día, no teniendo ahora problema alguno para seleccionar sus víctimas ya que la única excepción era aquel anciano y los demás eran enemigos, en donde estos últimos con claro descaro le preguntarían sobre la razón por la que había matado a un guardia, respondiendo sin problema alguno el haberlo ejecutado por traición a la sangre real, dejando tal comportamiento perplejo a los guardias presentes, por lo que Sion aprovecharía para dejarle en claro a estos el que tampoco estaban cumpliendo su rol al ignorar el intento de asesinato hacia su amo, razón por la cual esperaba el que no tuvieran queja alguna si los ejecutaba en aquel instante, a lo que tras uno de los guardias ver que ya todo había sido descubierto optaría por rebelarse junto a los demás guardias ante Sion, quien tan solo veía todo aquello como un intento divertido de oponer resistencia, no perdiendo más tiempo aquel guardia al abalanzarse rápidamente al ataque, justificando el prota con que tal intento tan solo agregaba un crimen más a la lista, callando de inmediatamente al prota aquel sujeto de un rápido corte, del cual a los pocos segundos se vería como claro ganador al prota al haber acabado con la vida de tal sujeto en un instante, generando el pavor en los demás guardias quienes habían presenciado la muerte de su líder, mientras que a un costado de estos aquel anciano se preguntaba si en realidad aquel chico era su joven maestro, mencionando el ya nombrado el tan solo haberles dado un ejemplo de lo que ocurriría si estos seguían incumpliendo con su deber y lo traicionaban, pareciendo ante la vista de estos el prota una persona completamente diferente al chico débil del cual se podían burlar antes, puesto que ahora ante sus ojos había mostrado el carisma de un conquistador, no teniendo de otra estos más que inclinarse ante Sion y seguir su voluntad aquella noche, a lo que tras llegar el siguiente día en el que se vería al prota mejorar y aumentar su control sobre el descenso de la estrella negra, siendo en aquel instante interrumpido por aquel anciano, quien le informaba de una visita inesperada, terminando por dar nombre a esta última como la princesa Priscila, a la cual el prota tras recordar se referiría a esta como la princesa de la desgracia en un futuro cercano, no creyendo en aquel instante como tal mujer en la novela en realidad también era su prometida, en donde la ya mencionada al querer dejarse de rodeos frente al prota le comunicaría la razón de su imprevista vista al señalarle el querer que ambos rompieran su compromiso,
siendo tales palabras claramente tomadas con calma porción, mientras que aquella chica parecía ya haberse preparado para la clara negativa del prota, no siendo este el caso en aquella situación al estar oír confundida como él. Prota aceptaba su petición, mientras procedía en marcharse del lugar al haber terminado sus asuntos con esta allí. A lo que tras marcharse se vería a esta aún confundida ya que no pensaba que lo aceptará tan fácilmente, terminando así por volver con el prota el cual sería en aquel instante interceptado por uno de los guardias de Priscila quien le pedía de forma intimidante el volver y disculparse con esta, ya que después de todo esta no era alguien a quien pudiera tratar así, donde tras volver con la ya nombrada se vería a esta aún no procesar el que la persona que le había rogado por ser su prometida, aceptara tan fácilmente el anular su compromiso, por lo que ésta en un intento de no ser ella la abandonada trataría de ir tras él, logrando gracias a esto el presenciar como el prota había derribado uno de sus guardias, no creyendo él cómo había logrado esto tan fácilmente. A lo que en eso el segundo guardia al ver que sería el siguiente optaría por bloquear el golpe del prota con clara dificultad, mostrándose como aquel escudo aún así no sería suficiente puesto que había sido mandado a volar, restándole tan solo el ver cómo éste se acercaba a él poco a poco para finalizar el trabajo, agregando en aquel momento el que más le valía a estos el no volverse a meterse en su camino, no haciéndose de esperar un rostro de terror y asombro por parte de Priscila, quien saldría de sus pensamientos al oír como el prota le ordenaba llevárselos ya que había decidido perdonarles la vida. A lo cual ésta con un poco de duda optaría por detener al prota en aquel momento, pensando para sí mismo el que tal chica era realmente molesta, terminando por oír como ésta tan solo le pedía el dejarla quedar unos días más allí, argumentando a su favor el que los trámites de anulación necesitaban de ambas partes, trayendo esto última a la mente del prota el que tal vez la presencia de ésta podría beneficiarle en el futuro al ser la princesa de la desgracia, siendo gracias a tal motivo que éste optaría por dejarla hacer lo que quisiese, aceptando tales palabras Priscila al instante, prosiguiendo así por transcurrir 3 días en los que se vería a Priscila algo enojada por no haber tenido contacto alguno con el prota, cambiando a su vez de tema al aún no poder olvidar el misterioso poder que había presenciado en el prota, puesto que era algo que jamás había visto antes, optando así en aquel momento en descubrir el misterio detrás de aquella fuerza, cambiando de esta forma de escena donde se nos mostraría a esta llegar finalmente junto a la prota al cual llamaría su atención, para acto seguido reclamarle la razón por la que le había permitido estar allí si la mantenía evitando, teniendo ante esto el prota que poner un alto para aclararle el controlar sus palabras ante él, no logrando entender tales palabras esta última, por lo cual el prota le recalcaría el tan solo haberle dado libre albedrío para tomar la decisión de quedarse, por lo que éste no tenía obligación alguna de visitarla. Siendo estas palabras algo que Priscila aceptaría sin chistar siquiera una palabra a su vez que se marchaba ante la mirada del prota, quien tras cambiar de tema le diría a sus guardias el duplicar la seguridad del castillo aquella noche, donde tras llegar la ya mencionada se nos mostraría a 2 sujetos escabullirse ágilmente en la enorme mansión, siendo esto último claramente notado al instante por el prota que tras volver con aquellos sujetos se vería a uno de estos el juzgar que la información de la seguridad de la mansión fuera falsa, ya que la guardia allí era tan estricta que no dejaba ningún punto ciego, terminando así en aquel momento por caer muerto ante la mirada de estos uno de sus compañeros, mientras el líder de aquel escuadrón se preguntaba de dónde estaban siendo atacados, obteniendo tan solo como respuesta los gritos de ayuda de sus demás camaradas a sus espaldas, provocando esto el que tal sujeto estuviera aún más confundido que antes, confusión la cual no mejoraría al ver como el único en el lugar era el príncipe Sion, puesto que al ser el único allí no cabía la menor duda de que éste era el responsable de la masacre allí, optando de aquella forma en mejor huir del lugar y informar sobre el poder oculto de éste, no logrando decir más al verse como su garganta había sido cortada en una fracción de tiempo realmente corta, mientras que por otra parte se escuchaba al prota mencionar el que tal sujeto al igual que sus compañeros no eran a quien estaba esperando, por lo que tras ya haberse encargado de la mayoría de los intrusos se diría el que pronto todo aquello acabaría, saliendo de sus pensamientos al notar un fuerte estallido de mana, la cual de forma inesperada le traería a su mente el que se había olvidado de Priscila, a lo que tras cambiar de escena se nos mostraría a la ya nombrada exigir los nombres de sus atacantes, así como también les reprochaba el hecho de haber atacado al Palacio Imperial, prosiguiendo así está en invocar frente suyo un enorme círculo mágico con el cual lograría efectuar una fuerte corriente de viento, pareciéndole esto último algo molesto a uno de los asesinos ya que no estaban informados de aquello,
por lo que en un intento de deshacerse de ésta se lanzaría al ataque junto a su daga con la cual lograría de forma sencilla el deshacerse de aquel círculo mágico, dejando así a Priscila completamente sorprendida como también indefensa ante una situación en la que su vida estaba en juego, saliendo está al instante de sus pensamientos al oír cómo aquel sujeto sentenciaba su muerte ante sus ojos. Transcurriendo en aquel instante unos breves segundos en los que se nos mostraba cómo el ataque de aquel sujeto no había logrado dar en su objetivo, siendo esto mismo algo para lo cual el asesino no tenía ninguna explicación, para acto seguido verse como éste en medio de su confusión era atravesado por un fuerte ataque, dejándolo anonadado el hecho de haber visto frente suyo al prota sin expresión alguna por su muerte, siendo todo lo ya mencionado visto con terror por el último asesino aún con vida quien se decía el que la misión había fallado rotundamente, para una vez y dicho esto notar cómo el prota se había percatado de su presencia, razón por la cual ante la mirada atenta del prota había optado por escapar al romper una ventana, no permitiéndose un tal acto ante sus ojos a su vez que ante la mirada de una asombrada Priscila hacía uso de una de sus habilidades de rastro de alma para de esta forma encontrar la base de estos, agregando el que una vez si supiera la ubicación de estos los visitaría muy pronto, terminando así por cambiar de escena en la que ahora el prota se estaría meritando el hecho de haber obtenido la primera estrella en su habilidad de la caída de la estrella, lo cual a pesar de ser muy bueno también tenía graves consecuencias en la carga que ponía en su cuerpo, siendo esto una razón más para fortalecer este mismo, prosiguiendo así en aquel momento por anunciarse la llegada del protagonista frente a la que era conocida por él y por todos como Adolan Agnes. Mencionando a su vez un poco aparte del cómo está en la novela era el segundo personaje más cercano a ser un héroe, sin mencionar el que está de igual forma había hecho grandes aportes en la batalla contra el rey demonio. A lo que tras volver al presente se vería a esta preguntar al prota por su estado, generando esto que el prota con algo de precaución preguntara por el significado de estas palabras, siendo tal comportamiento claramente notado por esta quien tras dejarse de rodeos la daría a saber el ya conocer sobre su intento de asesinato, respondiendo a esto Sion con el encontrarse bien, no pareciendo lo mismo para Evelyn ya que estaba segura de que el prota lo había pasado realmente mal. Por lo que al dejar esto un poco de lado le daría a saber al prota estar feliz de que nada malo pasase, agregando el buscar a los culpables de estos y castigarlos por tal crimen, interrumpiendo al instante el prota a esta el mencionar que aquello no sería necesario, argumentando a su favor el que estaría bien por su cuenta a partir de aquel instante, cambiando a su vez de tema al preguntar a esta por el motivo de su visita, razón por la cual Evelyn le daría a saber el tan solo estar preocupada por su hermano menor, sin mencionar el que al este pronto llegar a la edad de un adulto tendría que participar en la ceremonia de sucesión, provocando esto último que hubiera un silencio algo incómodo del cual Evelyn se desharía al pedirle al prota renunciar a la sucesión, preguntando ahora si el prota de forma sería la razón de tal petición, enojando un poco tal pregunta a esta puesto que las razones eran muy obvias. Juzgando a su vez en aquel instante al prota por ser bastante insensato como también inconsciente, terminando así por darle a conocer el que éste no lograría pasar la ceremonia de sucesión, agregando en aquel instante el que éste carecía de la fuerza necesaria para tan siquiera la primer prueba, por lo que si ocurría un milagro y lograba pasar la ceremonia entonces no lograría sobrevivir a lo que vendría después, calculando así de aquella forma el que probablemente duraría una semana como mucho, reduciendo esa cantidad de tiempo a un día al ser un poco más realista. Siendo todas estas las razones por las que le había pedido el renunciar, procediendo en explicarse cómo la fuerza de los Agnes dependía de un rasgo único llamado mar de estrella celestial, con el cual dependiendo del potencial y esfuerzo que pusieran en él podrían incluso conquistar el mundo, en donde tras volver al presente se vería al prota finalmente abrir la boca para preguntar a su hermana de forma calmada por quién le había dicho a esta que éste carecía de poder, transcurriendo de aquella forma unos pocos minutos en los que se vería a Evelyn irse junto a sus soldados, justificándole a uno de sus subordinados el hecho de haber sido rechazada por Sion, pensando por otra parte el no poder creer cómo Sion había cambiado tanto, preguntándose a su vez si es que acaso éste había estado ocultando todo ese tiempo tal poder, recalcando así en aquel instante el que sin lugar a duda la habilidad que Sion le había mostrado era muy diferente a la de su familia, siendo debido a esta última que le ordenaría a sus soldados el reforzar los alrededores sin que Sion se diera cuenta, a lo que tras una vez y está haberse marchado se oiría como una persona le señalaba el claro amor que Evelyn le tenía a este al haberle dado tal regalo, dándose a conocer el que tal corazón contenía el poder y estamina de un ogro de 1000 años.
Mostrándose como ante tal presente, el prota se encontraba algo sorprendido ya que no lo esperaba, recordando por otra parte la habilidad de su hermana conocida como el Mar Celestial, puesto que esta parecía ser una versión inferior de su habilidad, la Caída de la Estrella Negra, siendo esto último algo que no lo tenía realmente preocupado al poseer la habilidad mejorada, optando mejor por dejar esto último un poco de lado al decirse a sí mismo el que muy probablemente la amabilidad de Evelyn le sería útil en el futuro, siendo en aquel mismo instante informado de la vista de la princesa Priscila, en donde tras entrar preguntaría el motivo de su llamada ya que anteriormente era tratada con clara indiferencia. Respondiendo a esto Sion con clara simpleza al recalcar que lo tomara como parte del pago por su estadía, confundiendo dichas palabras a quien en aquel instante vería como el prota le preguntaba si acaso podría dibujar el contenido de aquella hoja por él, no entendiendo al instante Priscila las intenciones de lo cual cambiaría al darle un breve vistazo a aquella hoja en la que vería un círculo mágico bastante avanzado, teniendo ante esto el prota que aclararle el haberlo dibujado por sí mismo, no creyendo en tales palabras del todo ya que la fórmula y estructura era desconocida incluso para ella. A lo que tras dejarse de rodeos le aclararía a Sion el poder terminar tal círculo en 3 días, pensando por otro lado el que cada vez el prota estaba superando sus expectativas con algo nuevo, siendo ahora aquel círculo de detección mágica algo para lo que no tenía palabras, terminando así por salir de sus pensamientos al preguntar la razón por la que hacía tal petición, respondiendo al instante con una leve sonrisa el que era para cazar, transcurriendo de aquella forma un lapso de 3 días en el que se vería al prota y Priscila frente a todos los sirvientes de la mansión, argumentando uno de estos con el ya no poder entender las acciones del prota desde su cambio, pensamiento el cual sería apoyado por una sirvienta quien ahora pensaba en Sion como alguien aterrador, a lo que tras volver con el ya nombrado se vería a darle la orden a Priscila de comenzar, acatando esto último la ya nombrada al instante al activar rápidamente ante todos aquel círculo mágico, mencionando la sirvienta de hace un instante el que tal luz le generaba mala vibra, pareciendo ser un caso de molestia aún mayor en el mayordomo a su lado, mientras se mostraba como Priscila había comenzado a derramar un poco de su sangre a aquel círculo mágico, siendo esta última acción lo que provocaría una fuerte reacción en el anterior mayordomo, quien repentinamente comenzaría a mutar de forma desmesurada, para al cabo de unos segundos verse como finalmente había completado su transformación. Pensando ante esto el prota que su círculo de detección del enemigo era sumamente efectiva con los demonios, siendo esta misma criatura algo que tendría completamente aterrada a Priscila, pidiéndole en aquel instante el prota a que se calmase ante un enemigo así, dándose a saber en aquel momento como la bestia ya vista serían quienes en el futuro ayudaría al rey demonio en su victoria, siendo para el prota una sorpresa el que en su castillo hubiera uno de estos infiltrado, mostrándose a su vez como en aquel momento tal criatura arremetía al instante contra Priscila, no entendiendo en aquel momento del por qué se había convertido en su principal objetivo. A lo que los guardias de al ver tal acción no dudarían en protegerla rápidamente, argumentando por otra parte el prota con que la sangre de Priscila era conocida por los demonios como un elixir celestial, siendo debido a esta misma razón que Priscila había sido secuestrada por los demonios como un suministro de sangre el cual no tenía permitido morir, razón por la cual había sido conocida ante todos como la princesa de la desgracia, a lo que tras volver al presente se vería a los soldados de Priscila ser asesinados rápidamente, siendo tal resultado claramente esperado por Sion ya que los humanos normales no debían tener oportunidad alguna, mostrándose así en aquel instante como ahora el prota se había interpuesto entre Priscila y el demonio, tratando esta última el salvar al prota al verlo en extremo peligro, no habiendo tiempo para esto al verse como aquella bestia ya había comenzado con el ataque, no teniendo de otra el prota más que responder a esto al tomarlo con clara agilidad del cuello, diciéndose a sí mismo el ya saber que tenía 2 corazones por lo cual no iba a morir tan fácil, logrando tal demonio en un descuido del prota zafarse de su agarre mientras tomaba algo de aire y le preguntaba al prota por aquel círculo mágico, agregando el también querer saber sobre el poder con el que Sion lo había herido. Para una vez y dicho esto acabar por preguntar la verdadera identidad del prota, no entrando en detalle a último al responder ser su enemigo, causando esto por ende la burla de aquella bestia quien sin pensarlo volvería a dar inicio con el ataque, no perdiendo la calma el prota ante esto mientras que con un simple movimiento bloqueaba el primer golpe, no logrando entender la bestia lo que estaba pasando.
mostrándose así como el prota en aquel instante también había logrado paralizar el cuerpo de aquel demonio, a su vez que tras ubicar su segundo corazón lo destrozaba, recalcándose para sí mismo el que si su poder no hubiera llegado al primer nivel aquello podría haber sido peligroso. Además de que al eliminar el núcleo del demonio entonces no podría enviar información a los de su especie, terminando en aquel momento por llegar unos guardias quienes buscaban al prota por la situación actual, sabiendo el prota a primer vista que estos eran gente de su hermana Evelyn, razón aún mayor por la cual no les daría ninguna explicación, desconcertando tal respuesta un poco a aquel sujeto, quien escuchaba como el prota recalcaba el solo haberse encargado de un enemigo, señalando en su mente el no poder revelar la existencia de los demonios para que no se ocultasen, logrando así el acabar por su cuenta con todos. A lo que tras cambiado de escena se nos mostraría a uno de los hermanos del prota estar detallando muy detenidamente la mansión del ya nombrado, siendo interrumpido en aquel momento por uno de sus lacayos quien le informaba de nuevos sucesos en la mansión de Sion, preguntando a aquel tipo si acaso ya había una razón por la cual su intento de asesinato había fallado, negándose así tal sujeto al instante al recalcar que en realidad se trataba de una presencia maligna, no entendiendo muy bien el amo de a que se estaba refiriendo, razón por la cual le daría a conocer el que Señe no estaba informado lo suficiente debido a que sus contactos en la mansión habían caído, dando así como orden tal tipo el que simplemente enviaran más espías, dándole a conocer su lacayo como último dato el que el temperamento de Sion había cambiado recientemente, pareciéndole esto un dato algo innovador a aquel tipo, a lo cual su subordinado le haría saber el que se había vuelto realmente brutal, además de también usar un poder que era desconocido para cualquiera, siendo esto algo que le haría creer al hermano de el que finalmente se había vuelto loco, no dándole más importancia al asunto ya que después de todo ante sus ojos y los de su familia Sion no era más que una desgracia y un debilucho. A lo que tras cambiar de tema su lacayo le haría saber con que el prota parecía querer participar en la ceremonia de sucesión, motivo por el cual a aquel tipo se le ocurriría el poner las cosas interesantes cuando el día de la ceremonia llegase, terminando así por llegar la noche en la que se vería al prota pensar de igual forma en la ceremonia de sucesión, cambiando de tema al fijarse el estar yendo por el camino correcto, pensando por otra parte el aprovechar que las sospechas encima suyo se habían disipado, terminando así en aquel momento por llegar a su destino final el cual trataba de una taberna nocturna bastante popular en aquella ciudad, no siéndolo ya dicho lo que estaba buscando ya que pocos sabían la verdadera identidad de tal sitio, el cual trataba de una famosa organización llamada Ojo de la Luna, a lo que tras volver a la actualidad se vería a ser atendido por el camarero del lugar, no perdiendo el tiempo en aquel momento al pedirle una orden específica, entendiendo al instante el camarero las verdaderas intenciones del prota allí, razón por la cual a los pocos segundos se vería a estos bajar por unas escaleras que iban a través de un oscuro subterráneo, llegando así finalmente al lugar en el cual sería recibido con algo de sorpresa por una mujer que hacía parte de aquella organización, razón por la cual el prota iría directo al grano al pedirle a esta un favor, aceptando tal petición aquella mujer con la única condición de que dejara al descubierto su identidad. Negándose ante esto el prota ya que le parecía extraño que una organización que se dedicaba a vender información necesitará la identidad de su empleador. Replicando ante esto aquella mujer al informar al prota que las cosas habían cambiado al haberse vuelto una de las sucursales de la organización Ojo de Luna, sin mencionar el que estos aún no habían hecho sus servicios públicos, razón por la cual tal lugar tan solo debía ser completamente desconocido para forasteros como el prota, ordenando así en aquel momento el rodearlo y capturarlo rápidamente, siendo tal orden acatada al instante por los miembros allí, notando con sorpresa uno de estos y junto a los demás como sus armas no habían alcanzado al prota, mostrándose como el ya nombrado parecía haberle molestado tal comportamiento hacia él, procediendo así en aquel instante en deshacerse de los sujetos a su alrededor. Acción la cual dejaría perpleja a aquella chica al pensar que los guardias que la organización Ojo de la Luna habían asignado para protegerla había sido derrotados tan fácil, no importándole esto al prota quien tras tomar la palabra le aclararía a el ahora si esperar su cooperación con su encargo, notando así con sorpresa el como el prota había optado por perdonarla, motivo por el cual aceptaría rápidamente el encargo de al preguntar de qué se trataba, procediendo así el prota brevemente a explicar su petición a quien ahora sí estaba enterada sobre el interés de Sion por información del Bosque Negro como también de una identificación falsa, terminando ante esto el prota en marcharse del lugar mientras aquella chica le daba a conocer al anterior tipo,
el haber aceptado la petición del prota al haber podido notar ligeramente la tonalidad de su cabello, lo cual solo le daba a pensar una cosa y era que éste hacía parte de la familia Agnés. Por lo que si éste había acudido a ellos es porque por fin éste se había puesto en movimiento, preguntando ante esto aquel tipo si acaso debía de asignar un agente de primer nivel al prota, aceptando tal sugerencia mientras le recalcaba el querer saber toda la información del protagonista, así como también las intenciones que éste tenía con el Bosque Negro, para una vez y tal tipo haber aceptado estas órdenes y marcharse, dejándose ver cómo aquella chica aún estaba pensando en la verdad. Identidad del prota y el poder que había mostrado lo posicionaría como el siguiente emperador de su familia, terminando así por cambiar de escena donde se mostraría a una enojada Priscila por el hecho de no entender sus anteriores actos, sin mencionar el no haber notado antes que aquel círculo en realidad era para rastrear magia oscura, a lo que tras cambiar de tema se daría el que tal vez la familia real tendría dudas sobre aquel incidente. Para una vez y haber dicho esto volver a su rabieta al señalar con enojo que el prota tan solo la había usado, terminando así está por llegar frente a la habitación del prota en la que sería rápidamente detenida por el guardia de acción la cual no ayudaría con su temperamento por lo cual aquel anciano señalaría el estar siguiendo órdenes directas de Sion, pareciéndole todo aquel palabrerío una rotunda estupidez a esta ya que no había manera de que se hubiera visto afectado por la última batalla, teniendo esta que ser silenciada al instante por aquel guardia al darle a conocer el que el prota había decretado silencio absoluto sobre el tema, negándose así está rápidamente a seguir órdenes del prota al no pertenecer a aquel reino, para una vez y haber dicho esto está recordar el poder y presión que había sentido anteriormente del prota, saliendo así está al instante de sus pensamientos al oír como tal guardia señalaba el tener que darle un mensaje del prota a generando esto último la clara curiosidad de Priscila al preguntar del que trataba, obteniendo como respuesta el que tan solo esperaba que ella volviera a su hogar. Si no tenía nada pendiente allí, a lo que tras cambiar de escena y volver con el ya nombrado se diría el que aquel mundo sin lugar a duda estaba situado en el futuro, por lo que tras volver a su mundo original aplicaría cosas tan útiles como aquel tren de mana, a lo que tras dejar esto un poco de lado se diría el estar al tanto sobre los sujetos de la organización de Ojo de Luna que lo había seguido, no pareciéndole esto muy extraño ya que después de todo era un resultado obvio tras mostrar su color de cabello, señalando el tener que tolerar esto por un poco más ya que tal organización había sido la encargada de apoyar constantemente al héroe en su batalla contra los demonios, terminando así en aquel momento por anunciarle la próxima parada de aquel tren, a lo cual el prota tras levantarse se diría el necesitar aliados que sirvieran como sus brazos y piernas, razón por la cual aprovecharía su visión del futuro en aquella novela para hacerse con los mejores súbditos, enfatizando el obtener a su primer subordinado en los exteriores de la ciudad ruin, a lo que tras salir del tren procedería en ver cómo había llegado al lugar justo a tiempo, puesto que en aquel instante estaban celebrando el que era conocido como el Festival de la Purificación, en el cual la gente de alguna forma creía en el perdón de sus pecados y la protección de seres ficticios, sin saber que estos en un futuro cercano y en el mismo día encontrarían la perdición, siendo el Bosque Negro el encargado de cumplir tal tragedia, agregando a esto el prota con que tal lugar tan solo era conocido por el lord de la ciudad ruin y su familia, recalcándose a sí mismo en aquel instante el que para entrar a tal bosque era necesario el permiso del ya nombrado, cambiando a su vez rápidamente de tema al mencionar en voz alta a un sujeto salir en aquel mismo instante, terminando así con su magia por dejar al descubierto el camuflaje un chico, estando claramente sorprendido por haber sido descubierto tan fácilmente. No importándole esto a Sion quien le pediría a el informar al Ojo de la Luna sobre un reclutamiento de mercenarios a manos de tipos con tatuajes de bestias de 6 cabezas, procediendo así en marcharse en aquel mismo instante mientras señalaba el esperar que manejaran la situación por completo, dejando de esta forma completamente desentendido a aquel chico, quien antes de que el prota desapareciera le preguntaría por cómo obtuvo tal información. A lo cual sin previo aviso cambiaríamos de escena, en la que ahora se nos muestra a una mujer aclarar el que ahora era el momento para acabar con los malditos purificadores, replicando ante esto un sujeto con el hecho de que tan solo sus ancestros habían logrado sellar el mal, terminando por ser interrumpido por aquella mujer quien lo llamaba padre, a su vez que le daba a conocer el aún así querer proteger a toda costa a los suyos, por lo que al ver que su padre no entendía tal punto, optaría por marcharse del lugar dejando a completamente solo en aquella habitación. A lo que tras volver con se le vería maldecir a los miembros de su familia quienes tan solo ostentaban el título de héroe,
ya que ante los ojos de ésta tan solo seguían siendo controlados por el verdadero mal, en donde tras situarnos en un gran estadio se verían a dos personas detectar la presencia de la anterior mujer, preguntando uno de estos con imprudencia a la ya nombrada Ardrendel por qué la cara larga, aprovechando el otro tipo para argumentar que seguramente había sido regañada, teniendo así que ser silenciado rápidamente por un nuevo individuo quien le pedía cuidar sus palabras. Siendo esto último algo que le molestaría al ya conocida como Ragno y por lo cual Ren tendría que entrometerse para que no discutieran más, preguntando por otra parte del cómo estaba yendo el reclutamiento, dándole así estos a saber el que eran abundantes en número pero carecían de calidad, por lo cual lo más eficaz sería que se encargará a ellos por su propia cuenta, no pareciéndole esta idea muy convincente a la líder de estos y por lo cual pediría la opinión del ya nombrado Hart, dando así a saber con que tan pocos sujetos allí valían la pena, siendo en aquel mismo instante el prota notado por como un candidato prometedor, terminando así por transcurrir unos cuantos minutos en donde los candidatos estarían expectantes a lo que harían aquellos tipos. Pareciendo ser el mismo caso de Sion quien estaría al tanto sobre la situación actual, no pudiendo evitar el ver a aquella mujer puesto que sabía que en el futuro se volvería uno de los aliados más fuertes del héroe, así como también era reconocida ante todos como uno de los humanos más fuertes, a lo que tras ser nombrado saldría de sus pensamientos al dirigirse calmadamente a la arena de combate, a lo cual su rival preguntaría de forma burlona si acaso él sería su rival, siendo estas palabras ignoradas por Sion al ya saber que lo único que tendría que demostrar es algo de talento, no perdiendo tiempo alguno aquel sujeto al apuntar su arma contra el prota y provocarlo. No cayendo Sion ante el juego de lo cual generaría el que tal tipo se enojara aún más y atacase apresuradamente al prota junto a su lanza, no pareciendo ante todos que el prota quisiese evadir el golpe, mostrándose así como tan solo estaba analizando la situación así como también los puntos de fuerza de su rival, pensando para sí mismo el hecho de que si llegaba a romper uno de estos entonces el ataque por consecuente fallaría, fichando así en aquel momento el lugar que provocaría la ruptura, para una vez y hecho esto verse como caía frente suyo perdiendo por completo su punto de equilibrio, optando así Sion en finalizar la batalla con un sencillo pero fuerte golpe en el rostro el cual lo mandaría a volar mientras quedaba desmayado en el acto, provocando esto mismo la clara sorpresa entre los demás participantes quienes no entendían lo que había pasado, no prestando atención a esto el prota ya que sabía de algo que estaba a punto de pasar, siendo por otro lado recomendado ante Dran por Hart quien argumentaba la clara destreza que había mostrado con tan pocos movimientos, agregando el que tal demostración tan solo podía ser hecha por alguien mucho más fuerte que su rival, siendo esta opinión de igual forma aceptada por Dran con algo de interés. Lo cual al ser notado por Ragno no generaría más que críticas a el prota por su aparente débil cuerpo, aportando a esto mismo el tipo con gafas al juzgar que el prota parecía haber nacido con un cuerpo bastante débil, motivo por el cual según su criterio para el prota no había cupo dentro del campo de batalla, terminando así todas estas críticas por convencer a Ren la cual se lamentaría por no haber visto tan siquiera un buen luchador, a lo que tras levantar su rostro y desviar su mirada, se fijaría en un anciano quien recién llegaba al lugar y del cual lograría fijarse en un tatuaje de cabezas de dragón, preguntando así de forma enojada del por qué una basura del culto de purificación estaba allí, explicándose así brevemente del cómo tal organización estaba llena de personas que adoraban el mal, siendo esta misma una religión que se había estado propagando rápidamente en varios países, por lo que al ver uno de ellos allí aún con sus precauciones se le hacía bastante extraño, terminando así por oírse como en medio del estado tal anciano gritaba la llegada de la bestia de 6 cabezas, para seguido de esto tirar a un lado sus prendas mientras le decía a los presentes el que su deber era abrir paso y a su vez el purgar a los ignorantes que había rechazado su religión, procediendo así en verse como tal tipo comenzaba a hincharse sin explicación alguna, para una vez y ver a todos con una expresión psicópata verse como en cuestión de segundos había sido destrozado por la lanza de Ren, lo cual aliviaría un poco a la ya nombrada quien tras desviar su mirada notaría como aún quedaba uno de estos, sabiendo así que el que había matado no era más que una distracción mientras que el verdadero se posicionaba en la ubicación perfecta, ordenando ante esto Dran el detenerlo a toda costa, no siendo esto posible al notarse como en cuestión de segundos había explotado generando una fuerte oleada de viento, percatándose en aquel momento Dran con sorpresa como la destrucción del anterior ataque había sido completamente absorbida por una magia de oscuridad, siendo esto mismo notado por los demás presentes allí quienes tras pensar que ésta se había encargado la halagarían,
teniendo así está que dejarles en claro el no haberlo hecho ella sino otra persona. Terminando por mostrasenos como minutos antes en el pasado el prota había estado completamente expectante a la situación, siendo gracias a él que la situación no había pasado a peores debido a su intromisión la cual había sido levemente detectada por Dran. Transcurriendo tras esto unos breves instantes en los que ahora el prota se estaría diciendo el haberle sido útil recordar toda la información leída en aquella novela, pensando por otro lado el que aún así tendría que hacer más si quería llamar la atención de Dran, enfatizando el que a pesar de todo las cosas lo habían beneficiado de algún modo a la hora verse a este en el equipo de subyugación de Dran, notando así el prota como a su alrededor ya hacían sujetos que estaban nominados desde el inicio, siendo los únicos nuevos integrantes él y una chica elfo a su lado, terminando por salir de sus pensamientos al oír como Dran señalaba el compartir la estrategia, procediendo de tal forma en señalar el estar a punto de dirigirse hacia el bosque negro, agregando el que una vez y dentro podrían llegar a nunca salir al igual que los demás, pareciéndole lo ya dicho a aquella elfa algo redundante, al pedirle a Dran ir directo al grano, acatando la ya nombrado tales palabras al señalar que enfrentarían a la maldad encarnada. No entendiendo tales palabras aquella chica por lo que Dran le explicaría el hecho de que el héroe de su familia no había logrado eliminar el mal por completo, sino que en su lugar lo había sellado por su enorme poder. Interrumpiendo en aquel momento el prota al señalar el festival de la purificación, terminando Dran por aceptar estas palabras con enojo mientras les daba a saber el que en cada año enviaban al bosque reclusos como sacrificio para preservar el sello, a lo que tras esto ser escuchado por Ragno agregaría el preferir ver morir a aquellos reclusos a tener que luchar por ellos, teniendo así Dran que darles a conocer el que siempre habían enviado 5 personas por mes. Por lo cual si algún día los reclusos no eran suficientes entonces los siguientes en ser sacrificados serían las personas normales, siendo todo esto algo que le parecía absurdo y por lo cual no lo permitiría en su presencia, pareciendo todas aquellas palabras algo bastante digno según Ragno quien la apoyaría, agregando así Dran el que a pesar de no saber a qué se enfrentaban aún así sabía que su poder había disminuido, procediendo en aquel instante una mujer el estar de acuerdo con todo lo ya dicho a excepción de una cosa, terminando está por reprochar la presencia del prota allí, siendo tal pregunta rápidamente apoyada por Ragno quien tenía un poco de hostilidad hacia el prota, procediendo en contarse del como la mayoría de los presentes allí hacían parte de las 7 élites del norte, motivo por el cual ante el prota parecían tener todo el derecho de juzgarlo, y siendo debido a esto que Dran tendría que cubrir su presencia allí al mencionar haber sentido una corazonada en él, pareciendo lo ya dicho por esta a Ragno una completa estupidez, mientras que por otra parte el prota tan solo se decía el saber que tal mujer había visto sus habilidades, y el que no lo hubiera expuesto era síntomas de su desconfianza a todos allí, justificando a su favor el que tal desconfianza se debía al anterior atentado por lo cual le había dado a pensar el que había un traidor, llegando inclusive el prota a saber de quién se trataba aunque por el momento no lo diría ya que necesitaba que Dran creciera en esta prueba, optando en aquel momento la ya nombrada por poner fin al tema al pedir no hablarse más de ello mientras seguía narrando su estrategia, a lo que tras una vez y llegada la noche se vería al prota estar meditando en medio del pueblo mientras se decía el aún no poder controlar su poder del todo, pareciéndole esto un claro problema ya que después de todo, tendría que enfrentar rivales fuertes en el futuro, terminando en aquel momento por oír como alguien halagaba el poder visto en él. Por lo que el prota al ver de quién se trataba giraría su cabeza logrando así percatarse de una hermosa chica de pelo blanco la cual miraría fijamente, preguntando en aquel instante por el cómo había hecho aquello, no prestando el prota atención como tal a esta pregunta al interrogar a esta si ya era libre, generando esta última pregunta las dudas de aquella mujer al pensar que el prota tal vez sabía su identidad, optando en mejor dejar esto último de lado al acercarse rápidamente hacia mientras le pedía el no ir al bosque negro, a lo cual el prota dirigiría su mirada ante esta para tan solo oír como le señalaba el que moriría si llegaba a hacerlo. Y fin. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.